Bueno, estamos en comunicación con Óscar Geymonat. Óscar Geymonat, que es pastor de la Iglesia Evangélica Valdense, en este momento trabajando en Colonia Valdense. Y bueno, que en estos últimos días ha estado en todos los medios y ya estamos pensando que va a tener que poner un asistente para poder Bueno, un poco de exageración, no todos los medios, como que estuve en tres. No, pero buenos días primero. Bueno, buenos días y hoy un gusto estar compartiendo este espacio en este programa que escucho todas las mañanas, no lo digo por cumplir, pero hoy, bueno, compartiendo también alguna información. Bueno, sí, justamente la idea de comunicarnos contigo era por eso, porque sabemos que estás bien al tanto de esa película que se estrena ahora el próximo 20 en Montevideo, una película que nosotros tenemos que confesar que ya la vimos en realidad, en un adelanto hace un tiempo, que está hecha por un cineasta en realidad nacido en Perú, pero con raíces acá. Con raíces justamente nuestras, y que vive en Río de Janeiro en este momento. Exactamente. Marcel Gonet. Sí, esto de haber aparecido en varios medios no tiene que ver con méritos míos, sino precisamente porque se está presentando en Montevideo, y en Montevideo por primera vez. Es curioso porque es cierto lo que vos decís. Nosotros en esta zona la hemos visto ya la película, pero no en Montevideo. Esta quizá es una exposición más abierta a un público amplio, y se presenta en la sala Nelly Goitinho. Y es una película que trata sobre la historia, ¿cómo es? Exactamente, la película se llama Valdenses, una herejía medieval. Ahí va. Y es un documental que parte, a su vez tiene como gancho una película muda del año 20, ahora no me acuerdo si es 27, 28, por ahí, que fue prohibida por Mussolini en Italia, sobre los valdenses, y que durante años parece que esa película pasó perdida. Es decir, había gente que sabía que eso existía, pero no sabía dónde estaba. La película se encuentra en Estados Unidos. Se ve que alguien, en algún momento, para salvarla de la quema, se la llevó y estaba en la Sociedad Valdense Americana en los Estados Unidos. Y bueno, y a partir de esa película, eso lo utiliza como gancho para decir, bueno, ¿y quiénes son los valdenses? Y el documental hace una especie de contrapunto de tiempos, porque va desde, por momentos, desde los inicios, allá en el siglo XII, los inicios del movimiento valdense, y salta a los valdenses en Italia, actualmente, en Estados Unidos y en el Río de la Plata, digamos, en Uruguay y Argentina. Y en esos tres escenarios se mueve permanentemente el documental. Es como que va y viene de un tiempo al otro, digamos. Exactamente, sí. Y hay un grupo de teatro también. Y hay un grupo de teatro, que es el grupo de teatro Angronia, que estuvo por acá también. Y entonces ahí hay con ellos un intercambio y parte de una obra. Entonces es yo no soy crítico de cine, no puedo describir esto, pero no es un documental que sigue un rigor cronológico, sino que va saltando de esa manera y de temas diversos, porque bueno, plantea incluso en algunas entrevistas a personas, a contemporáneos, bueno, temas que tienen que ver con los desafíos que se le presentan a la Iglesia Valdense hoy. Claro. Desafíos que la sociedad presenta, desafíos desde la perspectiva social, ética. En fin, es como una mirada abarcadora, que tiene su ribete muy interesante, ¿no? Por supuesto. Claro, ni hablar. Y esa película está, suponemos que se irá a poder ver también por acá en esta zona. Bueno, sí, no lo tenemos previsto en este momento, ya digo, en otro momento la hemos exhibido,
pero bueno, es posible que sí. Acá cuando las cosas ocurren en Montevideo toman otro vuelo, claro. ¿no? Eso es parte de la realidad de nuestro país. Claro, como que se comienza a hablar un poco más del tema y llega de repente. Claro, sí, y al estar, bueno, presentado en la sala Nelly Goitiño, que se presenta el próximo viernes, perdón, el próximo 20. Sí, el próximo 20, sí. Sí, el 20 a la hora 19. El jueves, viene Sí. a ser. Sí. Y después creo que está en días sucesivos, no es el único día que está. Este día es como la presentación. Y los otros días tuvimos oportunidad de conversar telefónicamente con Marcel Gonet, que es el realizador. Él estuvo acá, nos conocemos personalmente. Y bueno, y como tú decías hoy, él nació en Perú, pero bueno, por esas cuestiones de circunstancias de la vida de sus padres, su madre creo que es brasileña, el padre es oriundo de San Pedro. Ahí va. Y él mantiene relaciones familiares con acá. Ha venido, conoce la realidad. Y obviamente que tiene que haber visitado también toda la zona de Italia para... Sí, seguro. Sí. Estuvo en Italia, y uno de los primeros que aparece en la película es Giorgio Turn, que es un historiador. Pastor, historiador de la iglesia valdense, ya una persona de más de 80 años, pero que es como un referente en materia de historia en la iglesia valdense en Italia. Y él es el que habla de ese film perdido de allá de los años 20 y pico. Buenísimo. Bueno, estaremos atentos entonces si esa película se puede llegar a ver por acá en la zona y comunicaremos, porque la verdad parece muy interesante como para abrir un debate también. Seguro, eso precisamente, los otros días cuando hablábamos con Marcel justamente desde otro programa de radio y se hizo ese contacto con él decía que su propósito es justamente dar a conocer una perspectiva evangélica, que es una perspectiva particular. Con esto no estoy haciendo en este momento una evaluación qué es mejor y qué es peor. Una perspectiva particular, digamos, no de las más visibles en el contexto general, ¿no? Cuando uno piensa en evangélicos, una cosa es decirlo acá en el departamento de Colonia y otra cosa es decirlo en Montevideo o en Buenos Aires, donde evidentemente evoca otros actores. Sí, o como decía él, en Río de Janeiro. O en Río de Janeiro, claro. Decir evangélicos en Río de Janeiro, posiblemente no haya nadie excepto él que piense en el movimiento valdense como una perspectiva evangélica particular. Y bueno, él quería un poco como, el propósito es entrar en diálogo con eso, decir, miren que esto existe y tiene una historia, una herejía, así se le llamaba a los, digamos, de alguna manera disidentes en aquel momento, de el contexto general que era la Iglesia Católica, y bueno, lo hereje significa una especie de condena. Ahí está. Y una herejía porque la Edad Media, es decir, los valdenses no fueron los únicos que surgieron, había montones. Claro, incluso algunos que a pesar de ser disidentes quedaron dentro de... Claro, sí. Claro. Por el caso de los franciscanos, por ejemplo. Exactamente, el movimiento valdense es más o menos contemporáneo, un poco anterior a San Francisco de Asís, y con postulados que en principio eran más o menos parecidos. El hecho del rechazo de la riqueza, la vida de la pobreza evangélica. Después, en la piedra de toque fue el hecho de que el movimiento valdense ya desde sus inicios reivindica la posibilidad de acceso, o la necesidad, mejor dicho, de acceso a la Biblia por parte del creyente común. Entonces, uno de los primeros esfuerzos es traducir
partes de la Biblia, los evangelios, salmos, al lenguaje vulgar, no al latín como en ese momento estaba la Biblia, un latín que ya en ese momento no se hablaba, era una lengua en todo caso reservada a los círculos académicos y los círculos de la iglesia. Seguro. Y eso fue un detonante para decir, bueno, este es el límite. Sí, y ahí se acaba la historia. Y de ahí se acaba la historia. Y esa historia continuó, y hoy la iglesia valdense es, dentro de las iglesias protestantes, que también es un término que tomamos medio de costado, más antigua del mundo. Claro. Si nosotros hablamos de las iglesias protestantes, aquellas que surgen en el siglo XVI, con figuras como Lutero, Calvino y otros más, pero bueno, esas dos son figuras señeras. Claro. Pero en realidad el movimiento valdense ya tenía 4 siglos. Se suma a este otro movimiento protestante, ¿cierto? Ajá. Y hoy integra la familia de iglesias reformadas y protestantes. Llamadas protestantes, claro. Yo justamente, una de las preguntas era sobre una actividad que va a haber ahora el próximo domingo en Colonia Cosmopolita que tiene que ver con todo esto, justamente. Exactamente. En Cosmopolita, el domingo 16, vamos a celebrar con las otras iglesias de acá del sur de Colonia, digamos Colonia, Tarariras, Cosmopolita, Rosario, Colonia Valdense, el Día de la Libertad Valdense, que en realidad es el 17 de febrero. Ajá. El 17 de febrero de 1848, en Italia, que todavía no existía como país Italia unificada, se decretan la libertad civil de los valdenses. O sea, los valdenses existían desde fines del siglo XI. Claro. 12, perdón, 1170 más o menos. Decía como pero la libertad civil, es decir, la libertad de comprar, de vender, de casarse, de estudiar, de enseñar, de trasladarse fuera de los límites del gueto, es de 1848, es decir, en esa historia ayer. Qué disparate, ¿no? Y entonces el 17 de febrero el rey Carlos Alberto da a conocer lo que se llamaron las cartas patentes. Las cartas patentes eran una especie de decreto real que autoriza estas libertades civiles y expresamente niega la libertad religiosa. Dice, sin embargo, nada es innovado respecto de su culto y las escuelas por ellos dirigidas. O sea que eso quedaba restringido a una zona, a un lugar. Claro, a sus templos en ese determinado territorio. En ese llamado gueto. El gueto alpino. Alpino, como le llaman. Sí, lo que hoy se conoce esa parte del Piamonte como valles valdenses, porque ahí vivieron siglos. Claro. Recluidos. Y bueno, yo creo que hoy también, en tiempos en los que hay todo un énfasis en el reconocimiento de derechos de minorías y de diversidades, yo creo que esta historia tiene mucho para decir, y mucho compromiso de parte de quienes ya nacimos con esa libertad heredada, mucho compromiso, bueno, en defender la posibilidad de que a otros también les sea reconocido derechos que deberían existir por el simple hecho de ser, ¿no? Claro, por eso es importante, queda hecha la invitación para todo porque esto es abierto, esa reunión que se hace. Eso es abierto, es el domingo 16 a la hora 20, allí suponemos que si el tiempo, te escuché el pronóstico hace un ratito, va a ser mucho calor, pero no va a llover. No va a llover. Entonces lo vamos a hacer en el patio del templo de Cosmopolita. Habrá seguramente un momento de recordación del significado de esta fecha. Hay canto siempre, y más tratándose de Cosmopolita, y hay tradicionalmente un fogón que se hace, que ese fogón recuerda los fogones que se hicieron en los valles valdenses cuando se conoció la noticia de la libertad civil para comunicarse de un valle al otro, no existía el WhatsApp, que había
ese decreto real que les otorgaba la libertad. De hecho, en Italia, que en este momento es invierno, se hace la celebración con un faló, que le llaman ellos, un fogón que es inmenso. Nosotros acá no podemos porque en este momento ni siquiera tenemos permiso de prender fuego, porque estamos en un momento... sí, es muy simbólico lo de acá. Sí, lo de acá es un fogoncito simbólico. Allá hacen un fuego enorme en medio de la nieve. Sí. Recordando este momento. Sí, bueno, vos has participado allá, y yo he visto en estos días, bueno, nos enviaban algunas fotos y videos de los preparativos, ¿no? Sí, impresionante. Acarrean la leña o no sé, que se quema con tractor, con zorra, es decir, no son unos tronquitos puestos así. Bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos y bueno, aclarado algunas cosas, y bueno, queda la invitación abierta entonces para el próximo domingo ahí en Cosmopolita, el próximo domingo 16, y bueno, todo el que pueda el 20 ir hasta Montevideo y ver la película, y si no, esperar que la estén dando por acá. Exactamente. Iremos anunciando también. Muy bien, gracias. El agradecido soy yo por esta posibilidad también de tener una mayor difusión de estas actividades. Bueno, buenísimo. Que tengas una buena jornada, ¿no? Bueno, muchas gracias.